El día de ayer, Murillo Karam se llenaba la boca al decir que en el Distrito Federal no operaban cárteles o grupos de delincuencia organizada. Le cuestionaron en una conferencia de prensa sobre esta situación y la respuesta que dio, dice la nota que escribió Proceso, le devolvió el aliento al mandatario anfitrión a Miguel Ángel Mancera. Si se refiere a los grupos delictivos de tráfico de drogas, en el Distrito Federal no tenemos detectado el asiento de ninguno. No es una ciudad en la que hay un tráfico detectado o producción detectada. Semanas atrás también Osorio Chong había hecho la misma afirmación, decir que no, que el Distrito Federal era más bien un lugar de consumo, pero no era un lugar donde se tuvieran detectados grupos de la delincuencia organizada, cárteles como tal. También semanas atrás Miguel Ángel Mancera había dicho exactamente lo mismo. Una operación de cártel en la ciudad no lo tengo reportado por las autoridades federales, que son quienes tienen el mapeo de esa situación. Pero a ver, ¿es así? ¿En verdad no existen cárteles del crimen organizado en la Ciudad de México? Como si la capital mexicana fuera una isla ajena al incendio que la rodea. Y si existen, ¿lo ignora Mancera? ¿O lo sabe y oculta la información que explique la última, pero no la única racha de incidentes? El 7 de enero de 2011, el Congreso de Estados Unidos presentó el informe Las organizaciones del tráfico de drogas en México, origen y ámbito del crecimiento de la violencia, elaborado por su propio servicio de investigación. Este es un cuerpo de analistas compuesto por 700 expertos en temas de alto interés político interno o externo de Estados Unidos. La importancia de este centro de investigación se puede notar por las costosas oficinas que tienen y el presupuesto que les es asignado de más de 100 millones de dólares anuales. En el informe que presentaron se muestran dos mapas de la República Mexicana. En uno colorean, de acuerdo al número de asesinatos ocurridos en el país, cada estado, por causas atribuibles a la guerra de las drogas. En la otra imagen muestran la distribución geográfica de la operación, no de control, de cada uno de los 7 principales cárteles considerados como tales por las autoridades mexicanas y estadounidenses: el de Sinaloa, los Zetas, los Beltrán Leiva, el Cártel del Golfo, la familia Michoacán o Caballeros Templarios de Michoacán, ya existentes en la fecha del documento. No son enlistados el Cártel de Juárez y los Arellano Félix o Tijuana. La figura funciona bien para comprender los sistemas regionales de alianza y confrontación entre las mafias mexicanas. Coahuila, estado gobernado en este momento por el expresidente del PRI, en ese momento en el año 2010-2011, Humberto Moreira, es la segunda región con mayor número de organizaciones, 5 cárteles en Coahuila. El espacio de influencias es graficado con una elipse azul claro que, al sobreponerse con otra, eleva su tonalidad. La misma figura se traslapa, por ejemplo, con el siguiente óvalo hacia el poniente, en parte coincidente con el territorio del Cártel de Juárez. Según el Congreso de Estados Unidos, ninguna porción del territorio mexicano está exenta de la presencia del narcotráfico, y solo una es un círculo casi morado en que confluyen las mayores 7 empresas criminales, la región centro. Un espacio que se extiende hacia el oriente hasta los límites de Tamaulipas y Veracruz, al norte hasta Zacatecas, al poniente hasta los límites de Guanajuato y Michoacán y al sur hasta Puebla. Sin excepción, el ovoide circunscribe a Morelos, el Estado de México y el Distrito Federal. Ahí donde el hombre que gobierna la capital y que en teoría debería ser el más informado, asegura no tener noticias de presencia de cártel alguno. El documento del CRS no entra en detalles de bandas subordinadas a los grandes cárteles, pero con cierta autonomía. Dos ejemplos claros son la mano con ojos y el cártel del centro, grupos de desvalijadores de autos venidos a sicarios. Solo en Tepito, a cuyo alrededor giran el supuesto secuestro de los 12 jóvenes del bar After y la posterior ejecución de 4 más en su calle de Panaderos,
Se dice desde hace 2 o 3 años que la familia michoacana ha intentado penetrar su gran mercado, en que el cártel de Sinaloa ha tenido presencia. El llamado cártel de Nesa también mantuvo una intensa actividad en ese lugar. Buena parte del tráfico de mercancía pirata o contrabandeada desde China es introducida a México por organizaciones coreanas, sin quedar claro si estas operaciones son responsabilidad de Kang Pi, la mafia de Corea del Sur, y el lavado de dinero necesariamente se hace, coordina o al menos transita por el Distrito Federal. Aquí residen las sedes bancarias de las casas de bolsa y de las casas de cambio. Edgardo Buscaglia, consultor de la ONU sobre temas de inseguridad, aseguró en entrevista anterior a los recientes incidentes que todas las agrupaciones criminales operan en el Distrito Federal, pero que, a diferencia de Chihuahua, Sinaloa o Tamaulipas, por ejemplo, en la capital el crimen organizado sí está organizado. Miguel Ángel Mancera es un académico. En consecuencia sabe que el crimen organizado es por definición, y manejo de las policías de todo el mundo a partir de Falcon Checklist, el listado de aspectos organizativos de las bandas diseñado a partir del trabajo del juez italiano Giuseppe Falcon, posible gracias a la complicidad entre criminales llanos y los que supuestamente los persiguen. Miguel Ángel Mancera ha sido además procurador del Distrito Federal, ciudad que ahora gobierna, y ha diseñado e impulsado el proyecto Escudo Centro para blindar esta región del país del fenómeno delictivo y social que, insiste él, no existe. Pero Mancera tiene acceso a bases de datos y colecciones documentales confidenciales. Este es uno de los mapas. Esta es la zona en el centro donde dice el reporte que confluyen todos los cárteles en el Distrito Federal. Algunos de los informes de este centro de investigación se mantienen en constante actualización. Es el caso del informe sobre la violencia de las organizaciones del narcotráfico en México. Una versión anterior del estudio, fechada en 2009, muestra un mapa de las zonas de influencia en que la región ocupada por todas las agrupaciones criminales se ubicaba más hacia el norporiente que el elaborado en 2011. En aquel año la capital mexicana quedaba únicamente bajo la influencia de Sinaloa y los Beltrán Leiva. Es decir que, de acuerdo al gobierno estadounidense, durante 2 de los años de mayor violencia en México y en los que Miguel Ángel Mancera fue procurador, el amasijo de grandes bandas se desplazó hacia el suroriente, cubriendo la capital. Algunos días antes de la presentación del informe de 2011 y cuando el entonces procurador capitalino Miguel Ángel Mancera ya se perfilaba a la candidatura de la jefatura de gobierno, las autoridades federales incautaron en un solo operativo 83 kilos de marihuana del reclusorio sur, responsabilidad de la administración capitalina. También se tenía entre los hechos relevantes la detención de un líder religioso abocado al culto de la Santa Muerte y miembro de una extensa banda de secuestradores que simulaban membresía con los Zetas, y el mismo 7 de enero, ante el hallazgo de cadáveres de personas maniatadas, torturadas y asesinadas, Mancera también evadió el tema. El dato que tenemos es que cuando menos las gentes que han ejecutado y quienes han ejecutado materialmente provienen de otros estados, así se la quitó. Sin embargo, las narcoejecuciones han ido al alza en la capital mexicana. Según el recuento de ejecuciones en el país, elaborado y publicado por Reforma en el año 2013, durante los primeros 100 días de gobierno de Títere, cuya administración contabiliza un desfase de 5 días con respecto a la jefatura de gobierno de Mancera, el DF fue escenario de 73 ejecuciones entre el 1 de diciembre de 2011 y el 11 de marzo de 2013. El mismo conteo permite establecer que en la capital mexicana en ese periodo ocurrieron más asesinatos mafiosos que en Tamaulipas, con 68. Tamaulipas, asiento de los cárteles del Golfo y de los Zetas. Morelos, 50, de los Beltrán Leiva. Michoacán, 41, de la familia michoacana y los Caballeros Templarios. Y Baja California, con 33 muertos, territorio del aún vivo cártel de Tijuana.
Las rivalidades de las organizaciones criminales derramaron más sangre en el DF que en Zacatecas, con 65 casos, San Luis Potosí con 62, Sonora con 35 y Veracruz con 12. Todas estas entidades son entendidas, a diferencia de la Ciudad de México, como los sitios en llamas que ha dejado la estrategia antinarco iniciada por el enano genocida y continuada por el títere. También que en Colima 48 ejecuciones y Oaxaca 2 muertes. Estos dos estados vienen a cuento porque el gobierno de Estados Unidos, principal fuente de inteligencia en el combate del narcotráfico en México, ha elaborado documentos en que refiere la supuesta existencia del cártel de Colima y del cártel de Oaxaca. Por posiciones, se desprende que de la misma fuente, solo 8 estados en el país son más violentos que el Distrito Federal. Fuera del contexto de la desaparición y las ejecuciones de días pasados, quizá el dato más interesante es que en el Estado de México se registraron 209 casos, los mismos que en Coahuila. De esta manera, solo 4 estados sufrieron una masacre mayor que la vivida en el estado del presidente de la República. Algo debe recordarse. La gran Ciudad de México está compuesta por 3 diferentes entidades, y la mayor parte de su población no reside en el DF, sino en el Estado de México. Neza es un municipio mexiquense cuya actividad delincuencial ha merecido al menos la especulación de la existencia de un cártel propio. Ecatepec es la demarcación con más asesinatos propios del crimen organizado, y Ciudad Neza y Ecatepec solo tienen límite con Iztapalapa y Gustavo Amadero, las 2 delegaciones más pobladas y que a su vez registran la mayor actividad delictiva del Distrito Federal. Así es que es una pena, ellos lo podrán negar, lo seguirán negando, lo dirán 1000 veces, pero las evidencias allí están. La investigación que reportó Estados Unidos con este centro de investigación pues los desmiente completamente. En este mapa se aprecia, ¿no? Todos los cárteles en México en algún momento confluyen en el Distrito Federal, y lo más triste de todo es que todo el territorio nacional está invadido de crimen organizado.